Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Margarita entró en la habitación de su hijo, la observó, suspiró, sonrió y dijo suavemente: «Voy a ordenar aquí, Dani. Tal vez tire algo innecesario. Han pasado 5 años, querido mío, 5 años sin ti». Hace 5 años el hijo de Margarita, Daniel, murió trágicamente y hoy decidió revisar sus cosas que no había tocado en todos estos años. Todo seguía igual que durante su vida, y aún así sus manos no se levantaron, renuentes a perturbar el orden establecido por Daniel. Sin embargo, tomó un montón de libros y cuadernos de la estantería, los colocó en la mesa y comenzó a ordenarlos. Cayó una tarjeta brillante, aparentemente una que su hijo había guardado de algún pasado festivo. Margarita la volteó y leyó lo que su hijo había escrito a mano. «Mamá, te quiero». La mujer vaciló. El dolor inalterable durante 5 años volvió a quemar su corazón. Se apoyó en la pared, pero sus piernas cedieron. Se deslizó impotente al suelo. Quiso gritar de nuevo como lo hizo entonces. «No, esto no puede ser». Pero ya sabía que no ayudaría a liberar todo el dolor que se había instalado permanentemente en su alma. Su hijo, joven, guapo y sano, apenas tenía 16 años en ese entonces. La vida se extendía ante él, larga, feliz, llena de amor y éxito en todas las áreas. Ella, su madre, estaba segura de eso y también lo estaban todos los que lo rodeaban, ya que Daniel era muy querido. Pero no sucedió. ¿Fue el destino o la coincidencia? Después de recuperar el aliento tras otro golpe de dolor, Margarita miró nuevamente a su alrededor en la habitación. «Nunca te veré como un adulto, y ya tendrías 21 años ahora. Tal vez todo habría cambiado en esta habitación. Tal vez habrías dejado el hogar y comenzado tu propia vida, pero no. Todo aquí quedó igual que antes. Nunca te casarás, no tendrás nietos, no tendré nada. Te fuiste y nunca regresaste, y mi tiempo se detuvo». El cruel recuerdo llevó a Margarita una vez más a ese mismo día, su último día, sus últimas horas juntos. Su hijo se estaba preparando para ir de excursión con sus compañeros de clase. Daniel era miembro de un club de senderismo. A menudo organizaba salidas y todo iba bien, pero nunca habían ido tan lejos y durante tanto tiempo. 2 semanas era demasiado. Margarita ayudó a su hijo a empacar, pero una preocupación inexplicable le carcomía el corazón. No quería preocupar a su hijo con sus dudas. Trató de calmar su corazón con una conversación casual. «¿Llevas calcetines de repuesto? ¿Por qué preguntas? ¿Y si se mojan estos? No ocuparán mucho espacio y no te resfriarás. ¿Tomaste el botiquín de primeros auxilios? Buen chico». «Mamá, he hecho excursiones antes. ¿Por qué estás tan preocupada?» Su hijo la tranquilizó y Margarita sintió que él estaba conteniendo su irritación con todas sus fuerzas. «Pero es que es tanto tiempo, es la primera vez. Créeme, todas las mamás de tus amigos están igual de preocupadas en este momento». «Bueno, y muy equivocadamente. Ni siquiera puedo imaginar qué sucederá cuando me llamen al ejército». «Oh, ¿estás tratando de volverme loca? No hables de eso por ahora. Nos preocuparemos por eso cuando llegue el momento. ¿Y estará el señor Sanz contigo?» «Claro, él es nuestro instructor. No te preocupes, por favor. Estarás riendo de ti misma en 2 semanas cuando regrese. Y esas células nerviosas habrán desaparecido por completo. ¿O quieres que no vaya y le diga a mis amigos que mi mamá no me dejó?» «Realmente quisiera eso, pero sé que no lo harías, ni siquiera por el bien de mis células nerviosas». Margarita trató de bromear. Ese fue el último día en que bromeó. Nunca volvió a reír. Durante toda una semana intentó calmar sus preocupaciones y casi lo logró. Todo estaba bien con su hijo. «Bueno, eso es bueno. Solo quedan 7 días y tal vez regresen antes, incluso por un día. Digamos que pierden dinero, que se quedan sin comida. No, que nada de eso suceda. Que todo vaya según lo planeado. ¿Qué me daría un solo día? Nada. Lo importante es que mi hijo esté bien, feliz y satisfecho». En ese momento, Margarita todavía estaba casada, es decir, tenía un sello en su pasaporte, un hombre, el padre de su hijo, pero toda su relación había terminado varios años atrás. No quería recordar esa historia, sobrevivió al colapso de su vida personal y eligió olvidarlo todo.
La conversación sobre el divorcio estaba en curso, pero la primera vez por alguna razón no fue conveniente para su esposo, y cuando, al parecer, un año antes de la tragedia, comenzó a hablar de nuevo al respecto, fue Margarita quien preguntó: ¿por qué tienes tanta prisa? Dejemos que nuestro hijo termine la escuela en paz. No tengo prisa por nada. ¿No es hora de terminar con esto de una vez por todas? Nuestro hijo no es tonto, entiende todo perfectamente. De todos modos, no tengo objeciones. Por supuesto, su hijo entendía que algo andaba mal entre sus padres, pero vivían en paz, manteniendo relaciones amistosas y vecinales. El apartamento tenía 2 habitaciones. No había espacio extra para vivir por separado. Solo tenían un biombo que el exesposo y la exesposa colocaban por la noche, y durante el día lo escondían detrás de un armario. La ilusión de una familia normal y completa permanecía, y ambos creían que era suficiente. Tal vez incluso Daniel pensaba así. Papá vive en casa, simplemente trabaja mucho, a veces incluso por la noche. ¿Qué puede estar mal con eso? No se quedó en casa esa noche, al comienzo de la segunda semana de excursión. Margarita habló con su hijo por teléfono por la noche. Todo estaba bien. La voz alegre de Daniel la tranquilizó, pero solo temporalmente, como de costumbre. Al acostarse todavía pensaba en su hijo durmiendo en una tienda de campaña en el bosque. Incluso si no hay peligro, todavía hace frío, humedad y mosquitos. Nunca se sabe lo que podría pasar. Si quiero preocuparme, nada me detendrá, pensó la mujer con un toque de burla, tratando de calmarse con ese pensamiento. No funcionó, pero todavía quería dormir y se quedó dormida. Y al amanecer se despertó como si hubiera sufrido un susto. Se sentó en la cama, gritando de alarma. ¡Daniel! Recuperó el conocimiento, se sentó allí, calmó sus latidos sin entender lo que había sucedido. ¿Qué me pasa? ¿Soñé algo? No puedo recordar. ¿O es esto lo que parece un ataque de pánico? ¿Pero por qué me sucedería eso por la noche? Daniel, oh Dios, ¿y si algo le pasó a mi hijo? Está en algún lugar lejos. El pánico la abrumó nuevamente. Se levantó, encendió la luz, caminó por el apartamento, miró en la habitación de su hijo. Todo estaba bien, todo como de costumbre. Entonces, ¿cuál era el problema? No había pensado en volver a dormir, ni siquiera podía quedarse quieta. Simplemente caminaba por el apartamento como si tratara de escapar de algún desastre inminente. Incapaz de soportarlo, agarró su teléfono, sorprendida por el temblor en sus manos. Quería llamar a su hijo, pero era de noche. Estaba durmiendo y no estaba solo en la tienda. Bueno, está bien, entonces llamaré de todos modos. Que gruña, que diga lo que quiera, pero no puedo soportarlo más. No puedo esperar hasta mañana. Marcó el número, escuchó el timbre durante mucho tiempo hasta que la voz mecánica dijo que el abonado no respondía. ¿Y ahora qué hago?, preguntó en voz alta, tratando de calmarse nuevamente. Todos todavía están durmiendo, cansados, corriendo. Aire fresco, nervios fuertes. Así es la juventud. No como yo levantándome en medio de la noche. Ya, tranquilízate. Llama en 1 hora. Escucha todo lo que llega por este pánico. Paseó por el apartamento durante 1 hora. Vio que el sol ya había salido y los pájaros cantaban. Supongo que ahora puedo llamar. Por supuesto que puedo, pero da miedo. ¿Y si no responde de nuevo? Aún así tomó su teléfono, marcó el número, rogándose en silencio. Daniel, por favor, solo contesta. Di que todo está bien y no volveré a llamarte hasta que regreses. No respondió. La mañana se convirtió en una pesadilla. Su hijo no respondió, ni ninguno de sus amigos. El teléfono del instructor, el señor Sanz, también permaneció en silencio. Ya no era como nada, pero incluso esas horas de incertidumbre espantosa fueron recordadas más tarde como felicidad. Todavía había esperanza en ese momento, y cerca del mediodía llegó la certeza. Margarita supo que su hijo ya no estaba. Se había ahogado al amanecer. La verdadera pesadilla comenzó. Margarita no recordaba del todo lo que sucedió después de la llamada del instructor informándole la tragedia. Gritó, se negó a creer lo que había sucedido y luego de repente se quedó inmóvil como si también estuviera muriendo. Para ese momento parecía que su esposo había regresado. Llamó a la ayuda de emergencias, le dieron inyecciones. Los días podrían haberse convertido en noches. Tal vez el sol brillaba ocasionalmente.
Todo eso había perdido su significado. Margarita veía a su esposo sollozando, escuchaba sus llantos. Lo convenciste de unirse al club de senderismo. ¿Por qué lo dejaste unirse a ese club? ¿Por qué lo dejaste ir a ese viaje? El recurso del padre era llorar y culpar a alguien por la muerte del hijo. Amenazó con acusar a todos, demostrar que la muerte de Daniel fue culpa o irresponsabilidad. Todos están vivos y él no. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa? Todo esto estaba fuera del alcance de Margarita. No podía llorar, sabía que era su culpa, la culpa de una madre. Sabía que todos estaban vivos excepto Daniel, así que no le quedaba nada. Intentaron encontrar a los culpables, pero parecía que nadie tenía la culpa. Ese día todo estaba como siempre, respondieron los asustados adolescentes al investigador enfrentándose por primera vez a la muerte. No, nadie lastimó a Daniel. No peleamos. Nadie planeó nadar al amanecer. Todos dormían. Daniel también estaba acostado como todos nosotros. Él no dijo que quería nadar. Al amanecer parecía que alguien pedía ayuda, pero pensamos que solo estábamos imaginando ese ruido y volvimos a dormir. Nadie tiene la culpa. Daniel se ahogó porque él mismo entró en el agua. Eso es todo. A Margarita no le importaba. Se preparó para el funeral de su hijo. Vivió como en piloto automático. Necesitaba inhalar, exhalar aire, mover las piernas, comer algo y beber. No pensaba en por qué, no miraba la puerta cerrada de la habitación de su hijo. Simplemente existía porque la vida sigue, aunque la suya ya no. Dicen que el dolor acerca a las personas. Tal vez, pero parece que no todo dolor y no todas las personas. Con su esposo sucedió que compartieron el mismo dolor, el peor que existe. Perdieron a su propio hijo. Tal vez todo fue porque se habían perdido mutuamente mucho antes. Pero después de lo que sucedió, marido y mujer comenzaron a evitarse mutuamente. No lloraron en los hombros del otro, no se dieron la mano. Incluso cuando estaban solos en el apartamento, evitaban mirarse. Esto hizo que las experiencias fueran aún más insoportables. Tal vez por eso, después de algún tiempo después del funeral, tal vez al 9º día, tal vez más tarde, ¿quién contaba los días? Margarita vio a su esposo empacando cosas. Lo siento, Mara, pero será mejor así. Tal vez no debería irme ahora, pero ahora nuestra convivencia ha perdido todo sentido. No te preocupes, no reclamaré este apartamento. El divorcio lo presenté yo mismo. Si necesitas algo, llámame. Está bien, respondió apáticamente. El corazón, abrazado a la principal desgracia de la vida, no respondió a estas palabras. No tomó esta pérdida insignificante. Todo ha perdido sentido, dijo ella cuando la puerta detrás de su ex esposo se cerró. El apartamento quedó completamente vacío y frío. Permíteme ser como tú, mi hijo pequeño. Yo también morí. He desaparecido. Margarita no encontró apoyo en su entorno. Antes de la tragedia era una mujer sociable. Tenía muchos amigos, simples conocidos. Nunca estaba sola. Parecía que incluso después de lo sucedido no debía permanecer en soledad, pero lo hizo. Al principio, al enterarse de la inmensa tristeza de Margarita, la gente se apresuró a ayudarla. Querían apoyarla, ofrecer ayuda, expresar simpatía, pero en lugar de la joven y hermosa Margie, amigable e inteligente, se encontraron con una mujer seca y apática. Todo era completamente comprensible, semejante dolor en una persona. La gente no sabía qué hacer, cómo comportarse. Por supuesto, muchos habían experimentado varias dificultades en la vida. Muchos habían sufrido pérdidas, pero ella ahora estaba en un estado de completo colapso mental y no necesitaba a nadie en estos aterradores momentos. Sí, gracias, estoy bien, todo está bien, los escucho. Decía a menudo, se daba la vuelta, se retiraba a sí misma. Nada se podía cambiar. La gente comprendió que no podía ayudar de ninguna manera. Además, Margarita no podía aceptar ninguna ayuda en este momento. Probablemente la estamos torturando en vano, dijo alguien. Mejor dejémosla en paz, dejen que pase por todo lo que está sucediendo por sí misma y luego... Lo que sucedería después es desconocido, pero la gente decidió no atormentarla más con su simpatía, persuasiones y convicciones.
Además, algunos creían que el dolor es contagioso, ya que todas sus amigas también eran madres. Todas tenían hijos de aproximadamente la misma edad, con sus propias aflicciones, a menudo con sus propios peligros. Tenían miedo de caer en este círculo de desgracia en el que Margarita estaba rodeada invisiblemente. Ella permaneció sola en este círculo y no se sintió molesta por ello. Se sentía más tranquila estando sola. Después de un tiempo después del funeral, regresó al trabajo, tratando al menos externamente de reponerse, pero Margarita se convirtió en alguien diferente. Tan diferente que aquellos que la habían conocido durante muchos años no la reconocían. No solo cambió externamente la madre desafortunada, su carácter se volvió completamente diferente. Cumplía sus tareas diligentemente, no cometía errores. En ese sentido todo seguía igual, pero en otros aspectos, Margarita comprendía que era difícil para sus colegas mirarla, estar cerca de ella, porque seguían viendo. Tenían sus propios asuntos, sus propias alegrías. El equipo era predominantemente femenino y quieras o no, las mujeres tenían que mencionar sus asuntos personales y domésticos durante el trabajo, hablar de sus hijos, esposos, a veces bromear y reír, pero con ella todo era impensable. Los colegas encontraban sacrílego comportarse como si nada hubiera pasado delante de una persona que parecía lo había perdido todo. Ella no había sonreído desde que su hijo se había ido. Margarita misma comprendía cuánto complicaba la vida de las personas que siempre habían sido amables con ella. Ella no podía cambiar nada por sí misma. Por supuesto, después de todo, su dolor permanecía con ella, y ella seguiría siendo así para siempre. Pero no debía estropear el ánimo de las personas, no debía empeorar el ambiente de trabajo, por lo que fue al gerente y le pidió que la trasladara a la sala de despacho. ¿Por qué harías eso?, dijo el gerente ocultando sus ojos. Estás cumpliendo con tus deberes, además el salario allí es mucho más bajo. Estoy bien con eso, respondió Margarita, quien se había vuelto muy reservada. Entiendes, es difícil para mí y es difícil para todos cuando estoy cerca. Quizás estás equivocada al respecto. Dicen que, por el contrario, cuando hay dolor es más fácil soportarlo junto a otros. El gerente trató de convencerla, pero lo entendió todo perfectamente bien y sin más discusiones firmó la solicitud. A partir de ese momento, Margarita se sentó sola en una pequeña habitación. Contestaba llamadas telefónicas, entregaba llaves, aceptaba documentos. Era más difícil, pero ni siquiera se le ocurría la idea de volver al equipo. Llevó un libro consigo y leyó. No ficción, no, eran historias de amor, felicidad, maternidad, en cualquier caso, eran demasiado insoportables. Comenzó a leer libros de historia. La información sobre el pasado lejano le reconfortaba un poco. Muchos eventos ocurrieron en el mundo antes de que ella viviera, antes de que Daniel viviera. La gente sufría, moría y el mundo seguía viviendo. Solo para ella, para Margarita, no había un seguir adelante. Se sentaba en una pequeña cámara parecida a un ataúd donde se había confinado a sí misma mientras estaba viva. Anteriormente, otra mujer mayor, alegre y sociable trabajaba aquí y la gente a menudo se reunía cerca de la sala de despacho. Todos querían hablar con ella. Ahora, sin embargo, cualquiera que se encontrara con la mirada pálida y apagada de Margarita se apresuraba a marcharse lo más rápido posible. Después del trabajo, regresaba a casa, a un apartamento vacío y muerto, que también se estaba convirtiendo constantemente en una tumba. Y entonces, sin pretenderlo, Margarita se dio cuenta de que había un rincón donde la vida todavía se conservaba. La habitación de Daniel. Era como si el espíritu del joven propietario que se había ido para siempre aún mantuviera allí. Todo aquí estaba tal como Daniel lo había dejado. Libros, apuntes, lápices, discos, algunos otros objetos cuyos nombres la madre o bien no conocía o había olvidado. Intentaba no tocar nada, solo para no espantar el espíritu de Daniel. Una vez a la semana limpiaba cuidadosamente el polvo de las superficies horizontales, aspiraba la alfombra y eso era todo. Y por las noches pasaba horas en esa habitación conversando con su hijo como si estuviera vivo. ¿Y cómo no alegrarse de su soledad? Si alguien descubriera estas tendencias suyas, pensaría que se había vuelto loca, la obligarían a buscar tratamiento. Tal vez incluso decidirían desmantelar todo en la habitación de Daniel. Incluso pensar en ello era aterrador. No, todo permanecería tal como estaba allí y su hijo seguiría allí. No se había vuelto loca.
Él es la única persona con la que puede hablar. Sí, él no puede responder, pero Margarita está segura de que él la escucha y está presente en algún lugar cercano. Incluso en el cementerio, donde también iba casi todas las semanas, no sentía tanta unidad con su hijo. Allí él todavía estaba muerto, pero aquí seguía vivo. Tal vez él era quien le ayudaba a sobrevivir, a recobrar el juicio, a recuperarse, simplemente no perder completamente la razón en su dolor. Por las noches, después de pasar sola en su sala de despacho, se apresuraba a la casa para hablar con su hijo, contarle todo lo que le había sucedido durante el día, quejarse, pedir consejo. Sí, no obtenía una respuesta, no se había vuelto loca, no escuchaba voces, no veía fantasmas, pero aún así le resultaba más fácil tener al menos este tipo de interacción con el mundo. Los demás, al parecer, habían desaparecido por completo. Pasó un año, luego un segundo. Muchas personas comenzaron a olvidarse gradualmente de la tragedia que había caído sobre Margarita. Sus vidas no se detuvieron, y aquellos que no la conocían antes no tenían idea de por qué esta mujer siempre estaba en la sala de despacho perpetuamente sombría y reservada. Cuando la veo se me estropea el ánimo, dijo caprichosamente una joven colega. ¿No puede hacer que su cara sea un poco más amable, aunque sea por trabajar con la gente? Y no parece tan mayor, respondió su amiga. Pero ¿sabes? Dicen que alguien cercano a ella murió o algo así. Todos pierden a alguien. Yo mismo he enterrado a tantos familiares. Mi querida abuela murió y mi tío, el hermano de mi papá, el verano pasado. ¿Y qué? Lloré un poco y seguí viviendo, sin arruinar el ánimo de nadie con mi cara amargada. Margarita escuchó esta conversación. Tal vez estaba destinada a que ella la oyera. Dio un suspiro profundo. El dolor aún no la soltaría. Si lograba olvidar a su hijo por un momento, volver a pensar en él le causaba aún más dolor. Ella misma estaría feliz de distraerse, de olvidar. En algún momento, mientras se preparaba para ir al trabajo, apartó decididamente su blusa negra. Después de la muerte de su hijo, siempre vestía de negro. Sacó algo de su armario que solía usar. No era colorido ni brillante, pero tampoco era negro. Se lo puso. Resultó que la ropa también podía afectar su estado de ánimo y expresión facial, pero ¿tenía el derecho de olvidar su luto? ¿No ofendería así la memoria de su hijo? ¿No mostraría a la gente que estaba lista para la vida cuando en realidad no lo estaba en absoluto? Sin embargo, a partir de ese día, Margarita cambió un poco. Decidió que no tenía derecho a ser una molestia para las personas y arruinar su ánimo. Todavía no soy tan mayor, pensó la mujer. Los que me rodean podrían llamarme la mensajera de la muerte o bruja, o tal vez con mi apariencia realmente estoy ofendiendo la memoria de mi hijo. Probablemente no estaría contento de saber en qué se ha convertido su madre. Le encantaba cuando me veía bien. Por la tarde, por supuesto, habló esto con Daniel. ¿Tú qué opinas, hijo? ¿No debería maquillarme un poco antes de ir al trabajo? Preguntó en voz alta y se estremeció. No hubo voces, pero de repente un pequeño pájaro aterrizó en el alféizar de la ventana durante un segundo. Dio unos saltitos hacia arriba y abajo y se fue alegremente. Bueno, sí, tal vez debería hacerlo, decidió la mujer. Y gradualmente la gente dejó de evitar la sala de despacho donde ya no se sentaba una anciana sombría cuya mera vista les hacía sentir escalofríos, sino más bien una mujer no muy joven, no muy alegre, simplemente seria y reservada. ¿Qué podían decir? También existen personas así. Ella cuida de su apariencia, se viste decente y trabaja diligentemente, así que todo debe estar bien con ella. La idea de cambiar seriamente su vida no cruzó por la mente de Margarita, ya que creía que los cambios no estaban destinados para ella. Un día de primavera, mientras salía del cementerio después de poner flores a la tumba de su hijo, un hombre se acercó a ella. No era mayor, tenía alrededor de 50 años. Margarita lo había notado en este triste lugar antes y ella le sonrió con simpatía y comprensión. «Sí, así es el destino y así es la vida», suspiró él. «A menudo te veo aquí porque yo mismo vengo aquí a menudo. Visito a los míos, todos están aquí. Mis padres, mi esposa falleció hace un año y está enterrada aquí junto a nuestra hija, que era apenas un bebé. Así es la vida». «¿Qué podemos hacer?», suspiró Margarita en respuesta.
No quería hablar sobre a quién visitaba, no concernía al hombre, y él al parecer lo entendió y comenzó a hablar de otra cosa: el buen clima, el próximo verano, planes. Margarita ya lamentaba haber respondido a la primera frase. Tal vez debería haber asentido simplemente y haberse marchado. No tenía ganas de hablar porque no tenía planes, y ahora parecía que se estaba empezando una conversación y necesitaba continuarla o detenerla. ¿Y cómo la detienes si él sigue hablando? Salieron de las puertas y el hombre la invitó inesperadamente a un café. Hay uno cerca, parece que está creado específicamente para personas como nosotros. A veces celebran eventos conmemorativos allí, y también puedes simplemente sentarte allí. Un lugar tranquilo y apacible, sin música alegre, sin bailes y otras distracciones por el estilo. ¿Te importaría? No me importa, se encontró diciendo Margarita inesperadamente. Tenía mucha sed, había olvidado llevar agua consigo y había estado en el cementerio durante unas 2 horas. Estaba haciendo bastante calor. Ciertamente no había estado pensando en cafés. Había planeado entrar a la primera tienda que encontrara y comprar una botella de agua. Ni siquiera tenía interés en los lugares más tranquilos y estaba menos dispuesta a conversar. Pero ahora había aceptado. Tenía que seguir adelante y forzarse a mantener la conversación. Se conocieron en el café. El viudo se llamaba Víctor. Estaba claro que era un buen hombre, aunque con un destino difícil. Hablaron sobre la vida, sus problemas. Se fueron después de 1 hora. Víctor sugirió intercambiar números de teléfono, reunirse la próxima vez, no en el cementerio, sino en otro lugar. Lo siento, Víctor, no puedo hacerlo. Simplemente no tengo la fuerza. En serio, estoy actuando, hablo por obligación, me estoy esforzando a dar una impresión normal, solo para no alejar a la gente. No quiero engañarte. Te lo diré de inmediato, no estoy inclinada en ninguna relación ni amistades. He cortado todos mis lazos anteriores para no formar nuevos. Te equivocas, suspiró Víctor y sonrió tristemente. Nuestros problemas son serios, eso es cierto, pero aún así debemos seguir viviendo. ¿No estarías de acuerdo? Al menos para preservar el recuerdo de nuestros seres queridos fallecidos. Preservamos el recuerdo a nuestra manera, por supuesto. Simplemente te aferras al pasado, Margie, dijo Víctor, y así se separaron sin promesas ni intercambio de números de teléfono. A Margarita no le molestó en absoluto, incluso suspiró aliviada. En ese momento no podía responder a una nueva persona, al igual que no podía hacerlo con las antiguas. Sí, seguía aferrada al pasado porque no tenía más opción que ese pasado. Ni siquiera se sintió triste cuando vio a Víctor de nuevo cerca del cementerio algún tiempo después, hablando con otra mujer que también visitaba el lugar con frecuencia. Así que después de 5 años de su soledad habitual, Margarita se encontró de repente sin trabajo. No la despidieron, eliminaron por supuesto. En su empresa poco rentable ya no necesitaban un despachador. Muchos se vieron afectados por los recortes y Margarita fue una de las primeras. Como resultado, perdió un pequeño pero estable ingreso. No tenía ahorros significativos y necesitaba vivir de algo. No tenía nadie con quien hablar de esto, nadie a quien pedir consejo. Margarita quedó completamente sola, y eso, por supuesto, era su propia culpa. No culpó a nadie. ¿Y quién podría haberla aconsejado en esta situación? Nunca tuvo conocidos que pudieran conseguirle un nuevo trabajo, negociar en su nombre o proporcionarle ayuda sustancial más allá de la simpatía. Y eso era lo último que necesitaba. Sin embargo, podía hablar de sus problemas con su hijo, su amado y único interlocutor, su consejero de los últimos años. Aunque él no podría decirle nada, ella podía expresar sus pensamientos y explicar sus consideraciones sobre el tema. Tal vez al decirlo en voz alta llegaría a una decisión final. Por la noche entró en la habitación de su hijo, ocupó su lugar habitual, una silla junto a su cama. Suspiró y comenzó. Bueno, Dani, mi vida ha perdido completamente su sentido. Dejé mi trabajo, o mejor dicho, me despidieron. Resulta que soy personal innecesario tanto en el trabajo como en este mundo. Sí, hoy recibí mi certificado de trabajo y mi último salario. Mañana por la mañana no tengo que ir a ningún lado. Da miedo, hijo mío. No es que me necesiten mucho en el trabajo, pero ¿cómo es la vida sin él? ¿Cómo pagaré el alquiler? ¿Cómo viviré en general? ¿Y debo vivir en absoluto? Si tan solo pudieras llevarme contigo, Daniel.
Tal vez encontraremos un lugar para mí allí. Después de decir esto, decidió limpiar la habitación de su hijo y revisar sus cosas por primera y quizás última vez. Encontró la misma tarjeta. Mamá, te quiero. Se sentó de nuevo en la silla, apretó la tarjeta contra su pecho y las lágrimas brotaron de sus ojos por primera vez en mucho tiempo. Yo también te amo, hijo mío. La única persona que me amó, la única persona que no me dejará incluso ahora. ¿Por qué estás callado, mi querido? Dame alguna señal. Miró por la ventana preguntándose si aparecería otro pájaro. Su hijo no le daría ninguna señal. Parecía que para hablar con él tendría que ir a donde él estaba ahora, aunque nadie sabe si es posible un encuentro allí y si hay algo allí en absoluto. Bueno, aquí definitivamente no hay nada más que tristeza, añoranza y privación. Ahora lo sé con seguridad. Pensó Margarita y salió de la habitación, aún aferrando la tarjeta a su pecho. Fue a la cocina, encendió la tetera, calentó algo de comida, comió mecánicamente, lavó los platos. El hecho de que no fuera plenamente consciente de lo que estaba haciendo la convenció de la dificultad de su existencia. No se puede decir que ya había tomado una decisión fatal. Margarita no estaba en condiciones de tomar ninguna decisión en este momento. Se sentía muy cansada, muy agotada, así que se apresuró a la cama y se quedó dormida al instante. Y en su sueño tuvo una conversación con su hijo, probablemente por primera vez una conversación tan clara y significativa. Realmente no vio a Daniel, su imagen estaba borrosa pero su voz era reconocible, y habló con su madre como una persona mayor experimentada. ¿No estás sola, mamá? ¿No puedes sentir que siempre estoy contigo? Por supuesto puedes sentirlo, lo veo. Es una lástima que no te des cuenta de lo difícil que es para mí porque no puedes dejarme ir. Dejar ir no significa olvidar, no significa separarte de mí para siempre. Significa no permitir pensamientos negativos, significa seguir viviendo, continuar tu vida. La mía ha terminado, pero la tuya continúa. Debería haber continuado si lo hubieras permitido, pero sigues viviendo el mismo día que pasó hace mucho tiempo. Pero no puedo hacerlo de otra manera, Daniel. Todo ha terminado para mí. Terminó entonces y hoy terminó por completo. Te lo digo, ya no tengo razones para vivir. Trató de convencer a su hijo. Si te vas ahora, ni tú ni yo encontraremos nunca la paz, mamá, y nunca nos veremos de nuevo. No puedes imaginar cuánto daño le harás a mi alma si haces lo que estás contemplando. Pero si empiezas a vivir y encuentras la felicidad, yo también seré feliz. No puedo explicarte cómo es eso, pero créeme, ya sé mucho. Todo lo que tienes que hacer es rezar por mí y permitirte ser feliz. Pero, ¿cómo puedo ser feliz sin ti, Daniel? Siempre estoy contigo, lo sabes. Vive por mí, sé feliz por mí y te ayudaré. Veo que estás luchando y te ayudaré. Serás feliz, mamá. El amor que querías darme mientras estaba vivo, quizás incluso a mis hijos, ahora yace como un peso muerto innecesario para cualquiera. ¿Quieres enterrarlo conmigo y contigo misma? Pero al hacerlo destruirás ese amor. Es mejor dárselo a alguien que necesite tu amor y yo te ayudaré a encontrar a esa persona. ¿Qué persona? No necesito a nadie más que a ti. Exclamó Margarita y se despertó. Tenía la cara mojada de lágrimas. El sueño fue tan real que no dudó que estuvo hablando con su hijo y recordaba la conversación perfectamente. Aún así, la mujer no podía entender cómo su hijo podría ayudarla ahora. ¿Y a quién podría amar de la misma manera que a Daniel? Ni siquiera podía imaginarlo. Volvió a dar vueltas por el apartamento buscando señales de la presencia de su hijo. Si estaban hablando así, quizás él realmente estaba aquí, o tal vez realmente se estaba volviendo loca. Eso no sería sorprendente. 5 años de esta vida no dejarían a nadie siendo una persona normal. La mañana comenzó, una mañana gris y fría de finales de otoño. A través de la ventana, Margarita veía a la gente apresurarse a sus trabajos. Ella no tenía que ir a ningún lado. Esas personas apresuradas podrían envidiarla por quedarse en casa cálida, y ella envidiaba a aquellos que tenían un lugar a donde ir. Decidió no quedarse en casa, ir al cementerio, hablar con su hijo de nuevo allí.
Cuando salió, notó que estaba cayendo una fina lluvia fría y, como de costumbre, había olvidado su paraguas en casa. Pero no quería volver, y con la esperanza de que la lluvia pronto se detuviera, Margarita se cubrió la cabeza con su bufanda. Al acercarse a la tumba, suspiró, puso su mano sobre el frío y húmedo metal de la verja. ¿Encontraría Daniel algo que decir el día de hoy? No escuchaba nada, pero de repente pareció que la mano de su hijo descansaba sobre la suya. No la asustó, sino que le trajo una suave sonrisa. Te dejo ir, Daniel. Realmente quiero que estés bien donde estés ahora. Por tu bien, estoy lista para cualquier cosa. La lluvia se intensificó, el cielo se oscureció, parecía que caía la noche, aunque aún no era ni siquiera mediodía, y el corazón de Margarita estaba radiante. Cumpliría el deseo de su hijo y no se aferraría más a él, viviría su vida. Al menos aprendería a hacerlo, ya que no vivía en tiempo real desde hacía mucho tiempo. Miró la fotografía de su hijo en el monumento y le sonrió de vuelta a su sonrisa. Siempre estarás conmigo, ¿verdad? Lo prometiste, dijo suavemente. Y me ayudarás, ¿verdad, Daniel? Ahora me voy a casa, a vivir, mi querido. Gracias por mostrarme el camino correcto. La mujer se dirigió hacia la salida. Mientras caminaba por el sendero junto a los monumentos, miraba involuntariamente las fotografías, observaba las fechas de vida. Por supuesto, había personas mayores que habían fallecido en su momento, pero también había tantos jóvenes que aún tenían toda una vida por delante. ¿Y cuántos padres se quedaron solos y sufriendo igual que Margarita? Qué terriblemente triste era todo esto. Miró los rostros hermosos y juveniles y su corazón se apretó de dolor por quienes habían partido y de simpatía por quienes se quedaron en la tierra. ¿Cómo sobrellevaban los padres esta pena? ¿Así como ella lo hacía? ¿De dónde encontraban consuelo? En este momento no había nadie en el cementerio. Era un día laboral y el tiempo no era el mejor momento para visitar el cementerio. Al principio confundió una figura solitaria cerca de una de las verjas con una bolsa de basura que alguien había dejado. Probablemente estaban limpiando alrededor de las tumbas para el invierno y algo se había quedado atrás. Pero a medida que se acercaba se sorprendió al darse cuenta de que era una persona. Un niño estaba agachado frente a un monumento apoyado contra la verja y estaba sentado allí sin moverse. Era extraño y hasta aterrador. ¿Qué estás haciendo aquí? Margarita le llamó mientras se acercaba. Nada, respondió el niño con una voz un poco ronca. No puedes sentarte así, te resfriarás. ¿Por qué viniste aquí? ¿Tienes a alguien enterrado aquí? Su corazón se apretó aún más al ver al niño solitario. Mamá y papá murieron en un accidente de coche, dijo el niño. Ahí estaba la gran tristeza, pero el niño no podía tener más de 7 años, tal vez incluso menos, y estaba sentado aquí solo en la tumba de sus padres. ¿Era entonces justo para ella, una adulta, una mujer independiente, lamentar su destino? Mi hijo está enterrado aquí, se ahogó a los 16 años, dijo la mujer por alguna razón. 16 es mucho, yo solo tengo 7, dijo el niño. Bueno, eso tampoco es muy poco para saber que no debes sentarte en el suelo frío. Puedes resfriarte, levántate, no te sientes. ¿Qué diferencia hay? Nadie me necesita ya. ¿Cómo puedes decir eso, mi querido? Seguro que tienes algunos parientes, ¿verdad? ¿Te escapaste de casa? No tengo ningún pariente y me escapé del orfanato porque es malo allí. No quiero ir allí, los chicos grandes allí molestan a los pequeños, los hacen fumar y robar y no quiero hacer eso. No quiero ir al orfanato. Es mejor si me muero y me entierran aquí mismo. ¿Estás loco?, dijo Margarita horrorizada sin darse cuenta de que no hacía mucho tiempo había tenido pensamientos similares ella misma. Pero de alguna manera podía explicar sus propios pensamientos. Pero para un niño de 7 años... Levantémonos, vámonos de aquí. El niño se levantó obediente y Margarita vio que su rostro no solo estaba mojado por la lluvia, sino también por las lágrimas. Abrazó los hombros del niño. Eres un buen chico por no escuchar a aquellos que te enseñan cosas malas. Tales acciones no conducirán a nada bueno. No llores, debes ser feliz por tus padres.
Verán que te va bien y también así estarán ellos felices. ¿Arriba en el cielo?, preguntó el niño mirándola con ojos confundidos. Sí, allá arriba, y te ayudarán, ya lo verás. Pero por ahora presentémonos. Me llamo Margarita Cano. Puedes llamarme tía Mara. ¿Y cuál es tu nombre? Soy Gaby. Bueno, ahora nos conocimos. Vamos a un café, hay uno bueno aquí cerca. Nos calentaremos un poco allí, tomaremos un café caliente y luego ya veremos. Dame tu mano. El niño confiadamente puso su mano fría en la de ella, igual de fría y mojada, y esas dos palmas heladas y húmedas comenzaron a calentarse mutuamente. Entraron en un café vacío. Margarita pidió té y pasteles. Gaby comenzó a calentar sus manos contra su taza. ¿Qué significa veremos? Si es para volver al orfanato, no quiero. Preferiría volver allí, al cementerio. Espera, pequeño Gaby, ¿qué cementerio? ¿Por qué lo necesitas? Después de todo, sí quieres alegrar a tus padres, ¿verdad? Quiero hacerlo, pero si pueden ayudar, pero no ayudan, entonces, ¿qué más puedo hacer? No todo a la vez, pequeño Gaby. ¿Por qué no estás comiendo tu pastel? ¿No tienes hambre en absoluto? Margarita se sorprendió. No quiero comer. Me escapé justo después del desayuno. Allí nos dan de comer bien. Comí todo por si acaso porque no sabía cuándo volvería a comer y ahora tampoco tengo muchas ganas de pastel, pero me lo comeré. ¿Ves? Eso significa que hay algo bueno en tu orfanato. Te alimentan bien. Y tendrás que regresar allí. No tienes otro lugar a donde ir. Te llevaré allí. Sabes, con gusto te llevaría a mi casa. Ahora vivo sola, pero no puedo hacerlo porque no eres mi hijo. Simplemente me acusarían de secuestro. Gaby no le creyó. ¿A quién le importaría lo que me pase allí? Ni siquiera se darán cuenta de que me fui. Estás equivocado. Probablemente ya lo han reportado a la policía. Te vieron aquí conmigo y tendré problemas. No, déjame llevarte de vuelta al orfanato. Le diré al cuidador que no deje que nadie te lastime y vendré a visitarte a menudo, tan pronto como pueda. Y luego haré arreglos. Tal vez pueda convencerlos. Quizás pueda llevarte a visitarme. Si te gusta mi casa, tal vez me permitan adoptarte. ¿De verdad? El niño no podía creerlo. Dicen que no adoptan a niños mayores como yo, prefieren a los más pequeños. Otros quizás no adopten a niños mayores, pero alguien como tú es justo lo que necesito. En realidad es mejor que no te adopten. Al menos nadie te apartará excepto yo, porque ya somos amigos, ¿verdad? Bueno, sí, probablemente. Me caes bien. Sonrió el niño. Y tú a mí también me caes muy bien. ¿No tienes parientes? No, todos ya murieron. La abuela, el abuelo están enterrados allí también. Dicen que hay un tío, pero nunca lo he visto ni sé dónde vive. Tal vez ni siquiera sepa de mí. Es el hermano de mi papá, pero ni siquiera recuerdo si alguna vez nos visitó. Creo que vivía en otra ciudad. Bueno, entonces nadie me impedirá adoptarte. Tengo un apartamento y estoy segura pronto tendré un trabajo. Todavía no lo tengo y luego estaremos juntos. Tengo una habitación de repuesto para ti. Ahí es donde solía vivir mi hijo Daniel. Su corazón se dio un vuelco de nuevo. ¿Realmente tengo que darle la habitación de Daniel a otra persona? Bueno, sí, parece que esta es la ayuda de Daniel y está comenzando. Ahora este pequeño me necesita y no hay necesidad de preocuparse de que se altere la disposición de Daniel. Todo está bien y es bueno. Gaby, calentado y habiendo comido algunos dulces, se animó un poco y mostró confianza en el camino de regreso al orfanato. Tía Mara, ¿no me estás engañando? ¿Realmente me visitarás? Preguntó con ansiedad. Claro que no te engañaré y definitivamente te visitaré. ¿Y qué vas a decir a mis cuidadores ahora? Por favor, no les digas que yo chismeé, que dije que los chicos enseñan cosas malas. En realidad enseñan cosas malas, pero ser chismoso es malo. Puedes decir simplemente que extrañaba a mi mamá y a mi papá y fui al cementerio. Por favor. De acuerdo, digamos eso. De todos modos tendré que hablar con los cuidadores. Necesito arreglar que me permitan visitarte. Espero que estemos realmente juntos pronto. Tal vez para Año Nuevo. ¡Wow! Año Nuevo no es pronto, dijo Gaby. Por supuesto, para un niño eso no es pronto, pero en realidad faltaban solo unos 3 meses. El tiempo pasará volando.
Lo tranquilizó Margarita. Llegaron al orfanato y entraron. ¡Ahí está nuestro pequeño viajero!, exclamó una mujer que parecía ser la cuidadora de turno dirigiéndose a Margarita. ¿Dónde lo encontraste? Gracias por traerlo. Lleva poco tiempo con nosotros. Todavía no puede acostumbrarse a todo. Es difícil acostumbrarse a algo así, suspiró Margarita. Pero por favor no lo reprendas demasiado. Es un buen chico. Estaba en el cementerio junto a la tumba de sus padres. ¡Oh, qué tragedia! Bueno, ¿qué podemos hacer? No entendemos nada. Nadie tenía planeado reprenderlo demasiado. ¿Eres la cuidadora? Quería hablar contigo especialmente sobre Gaby. Espera aquí mismo en el pasillo. Lo llevaré a su grupo. Lo dejaré que cambie de ropa. Está completamente mojado. Se le empaparon los pies. Bueno, ya ves. ¿Quién va a lidiar con este resfriado? No estoy enfermo, soy fuerte, respondió Gaby de manera independiente. Margarita esperó a la cuidadora y explicó su solicitud. Entiende, este niño realmente me conmovió. Estoy completamente sola ahora. Mi propio hijo murió hace 5 años. Mi esposo se fue. Antes ni siquiera pensaba en algo así, pero ahora que he visto a Gaby, he decidido que necesito adoptar a un niño. De lo contrario, sabes, la vida será completamente sin sentido. Solo tengo 43 años, lo que significa que podría tener que vivir mucho tiempo. Cuando imagino que será así... Sí, tienes razón, por supuesto. En cuanto a la adopción, es mejor que hables con el director del orfanato y también sobre las visitas. Solo no cambies de opinión, porque hay personas que ven a un niño huérfano, se vuelven sentimentales, les prometen el mundo y luego lo regresan a casa. Lo piensan y deciden, ¿para qué necesito al hijo de otra persona? Y el niño espera creyendo inmediatamente. Algunos niños pobres esperan durante años y ya han sido olvidados desde hace mucho tiempo. Oh no, créeme, eso no sucederá conmigo. Llevo 5 años pensando por qué sigo viva. Resulta que la respuesta podría estar justo aquí. Quizás Gaby necesita mi amor y cuidado precisamente por esta razón. Tal vez vale la pena vivir por él. Con el director del orfanato, Margarita obtuvo permiso para visitar a Gaby, pero podría haber problemas con la adopción. La condición principal era un trabajo estable y oficial que Margarita no tenía desde hacía 2 días. Definitivamente encontraré un trabajo. Tengo todo lo que necesito, un apartamento, todos los documentos necesarios. No tengo deudas. Eso es bueno. Entonces busca un trabajo por ahora y veremos cómo va. Inspeccionarán tu apartamento, proporcionarán una evaluación de si es adecuado para que el niño viva. Y luego supongo que no debería haber grandes obstáculos. No tiene parientes, hay un tío, el hermano del padre, pero no se sabe dónde está. No han presentado ninguna reclamación por Gaby y dudo que alguna vez lo haga. De camino a casa, Margarita se sintió exultante. Tal vez pronto comenzaría una nueva vida llena de significado y amor. Ya estaba pensando en qué comprarle a Gaby para su primera visita, cómo reorganizar la habitación de Daniel. Y el trabajo, sí, definitivamente necesitaba el trabajo. Cuanto antes mejor. Pero ¿dónde encontrarlo y de qué tipo? Sin embargo, Margarita no tenía requisitos específicos. Estaba dispuesta a aceptar cualquier trabajo siempre y cuando el salario no obstaculizara la adopción del niño. La mujer revisó mentalmente a sus conocidos pensando en a quién podía pedir ayuda. No había muchos de esos. Honestamente, no había ninguno en absoluto. Cuando dejó su trabajo anterior, algunos de sus compañeros de trabajo lloraron porque no sabían dónde buscar trabajo. Probablemente tenga que mirar algunos anuncios de trabajo, decidió Margarita. Algunas personas parecen tener suerte, y estoy segura de que yo también tendré suerte. ¿Fue el destino mismo el que se puso del lado de Margarita? Porque pronto encontró un trabajo. Su antiguo jefe, con quien había trabajado durante muchos años, la llamó de repente al día siguiente después de conocer a Gaby y le preguntó si ya había encontrado trabajo. No, para nada. ¿Cuándo podría haberlo logrado? Acabo de renunciar. Bueno, ¿cuáles son tus planes? Probablemente quieras tomarte un tiempo para descansar, ¿verdad? No, para nada. No tengo tiempo para descansar y no estoy tan cansada. Realmente necesito un trabajo. Ah, muy bien. Quiero ofrecerte algo. También he dejado nuestro antiguo lugar de trabajo. Me uní a otra empresa.
Mi amigo la fundó, seré el jefe del departamento allí y quiero contratar a personas que conozco bien. Tú eres una de ellas, espero no te importe. El salario será decente, mucho mejor de lo que tenías en el despacho y las perspectivas son bastante prometedoras. Muchas gracias, señor Delgado. No esperaba esto. De verdad, no sabía a dónde recurrir. Aún así tengo edad y algunas deficiencias. ¿Edad? Tu edad es la adecuada. Trabajaremos en las deficiencias, no te preocupes. Bueno, estoy bromeando, por supuesto. Conozco todas tus deficiencias y lo que es importante, tus fortalezas. Espero que todo funcione para nosotros. Realmente espero que sí. Por cierto, probablemente me proporcionarás una referencia si es necesario, ¿verdad? Pronto Margarita tenía un buen trabajo y un ingreso estable. Extrañamente, su fuerza parecía haber aumentado también. Hizo una limpieza a fondo en la habitación de Daniel, que pronto se convertiría en la de Gaby. Visitaba a su futuro pequeño hijo con bastante regularidad y después de un par de semanas le permitieron llevarlo los fines de semana. ¡Wow! ¿Esta será mi habitación?, exclamó el niño con alegría. ¡Es genial! Solía tener una habitación también, pero estaba conectada con una más grande. No era independiente. Una habitación independiente es mucho mejor, ¿verdad? Y tiene incluso un balcón. ¡Wow! Sí, pero ahora no puedes salir al balcón. Sellé la puerta para evitar corrientes de aire. Más adelante conseguiremos marcos y puertas diferentes. Incluso quizás acristalemos el balcón. Entonces podrás salir en invierno también, pero eso será para el próximo año. ¡Genial! ¿Sabes, tía Mara, si me adoptas, será como tener una mamá? Bueno, sí, por supuesto. ¿No te gusta eso? Me gusta. Pero ¿sabes qué no me gusta? No sé cómo te voy a llamar mamá. Antes tenía una mamá diferente. ¿Puedo poner tu foto en la pared y también la de papá? Claro que puedes. Llámame tía Mara. No espero que me llames mamá. Está bien que recuerdes a tu propia mamá. ¿Y tú no te molestarás? Bueno, ¿cómo podría molestarme, cariño? Mi hijo se llamaba Daniel y tú eres Gaby. No voy a llamarte Daniel, ¿verdad? Bueno, sí. Realmente quería mucho a mamá y papá y ellos a mí también. No podía creer durante mucho tiempo que ya no estarían aquí. ¿Tú querías mucho a Daniel?, preguntó el niño con cautela. Mucho, pero ¿sabes, Gaby? En algún momento me di cuenta de que no desapareció en ningún lado. Siempre está conmigo. Tú lo entendiste antes, quizás porque los niños son más receptivos. Trataron de no hablar más de estos temas bastante delicados. Discutieron sobre el futuro, cómo vivirían juntos. Debido a la muerte de sus padres, Gaby no comenzó la primaria en septiembre. Sería un estudiante de primer grado el próximo año, pero Margarita sabía que el niño ya sabía leer y escribir, su mamá le había enseñado. Ella estaba contenta, el niño no tendría problemas con los estudios. Tal vez no tendría problemas en absoluto, al menos al principio. Ella estaba consciente de las dificultades que vendrían con la adolescencia, y tendría que criar al niño sola, sin un padre. Ni la mujer ni el niño tenían dudas de que estarían juntos. Margarita se sintió feliz y necesaria por primera vez en años. Antes de ir a dormir ya no vivía en el pasado que se había ido para siempre. A veces divagaba en pensamientos sobre el futuro que prometía solo la felicidad. Resultó que los desafíos venideros también podrían traer alegría porque era parte de la vida. Margarita se sentía viva y se regocijaba con la idea de que su hijo probablemente lo tenía más fácil donde estaba ahora. ¿Eres feliz, hijo mío?, le preguntaba a Daniel antes de dormir y sentiría su sonrisa en respuesta. Los documentos de adopción para Gaby estaban casi completos. Había obtenido todos los permisos necesarios y estaba esperando el día en que Gaby finalmente estaría en casa con ella. Todo estaba preparado y cada vez que Margarita iba al orfanato para otra reunión con su futuro hijo, pensaba que pronto no necesitaría visitar más este lugar. Pero en una de sus visitas antes de la llegada de Gaby, la directora salió a recibirla invitándola a su oficina para una conversación. Tal vez debería haberse alegrado por esto. Quizás la directora quisiera discutir la próxima adopción, hablar de algunos detalles. Sin embargo, la expresión en el rostro de la mujer distaba mucho de ser alegre. Incluso parecía algo culpable. En su oficina hizo un gesto para que Margarita se sentara y levantó la mano para detenerla cuando comenzó a hablar.
Espera, Margarita Cano, tenemos noticias para ti y probablemente no son muy agradables. ¿Qué pasó? ¿Hay algo malo con Gaby?, exclamó Margarita alarmada. No, para nada, está bien, no te preocupes. Sin embargo, ha aparecido su tío biológico. Quiere llevarse al niño. Esta noticia cayó como un rayo del cielo despejado. Margarita no esperaba nada parecido. En el primer momento ni siquiera comprendió la magnitud de la tragedia. ¿Qué quieres decir con llevarse al niño? ¿Le permitirán hacer eso? ¿Ha reunido todos los documentos, cumplido con todas las condiciones? Sí, es cierto, pero desafortunadamente aún no has completado el proceso de adopción y la ventaja todavía está del lado del pariente biológico. Él también ha reunido todos los documentos necesarios y tiene el derecho legal sobre el niño. Por el amor de Dios, ¿qué derecho tiene él? Ni siquiera conoce a este niño y nosotros hemos estado juntos durante varios meses. Ya estamos haciendo planes para nuestra vida juntos. Ya considera mi hogar como el suyo, no solo yo. Y de repente aparece un tío que ni siquiera quiso saber de él antes. No es exactamente así. Él tenía sus circunstancias que le impidieron aparecer antes. Así que no pudo aparecer durante casi un año. ¿Y ahora qué? ¿Qué dice Gaby al respecto? No creo que simplemente se vaya con una persona completamente desconocida, incluso si es un pariente de sangre, y me rechace a mí. El asunto es que Gaby aún no tiene 10 años y su adopción no se tomará en serio en cuenta. La persona que quiere llevárselo es su pariente cercano, su tío biológico. Mientras tanto, tú eres una desconocida, lamentablemente. No, me niego a entender nada de esto. Así que un niño puede ser entregado a cualquiera sin su consentimiento, basándose en algún documento de parentesco, y rechazan a una persona con la que tiene un vínculo espiritual, prácticamente una unidad. Eso tienes que admitirlo, es humano. Simplemente no puedo creer esto. Margarita estaba al borde de las lágrimas de desesperación. Comprendía que sus súplicas significaban muy poco y que la directora del orfanato tenía poco poder en la situación, lo que confirmó de inmediato. Sabes, estoy de acuerdo contigo en cierto sentido, pero tengo que actuar de acuerdo con la ley, no solo con sentimientos personales. Sin embargo, no pierdas completamente la esperanza, nada está decidido todavía. Es completamente posible que la decisión esté a tu favor. Y también es posible que no lo esté. ¿Pero puedo al menos ver a Gaby hoy? Lo siento, pero no es mi decisión, se ha tomado en beneficio del niño. Margarita entendió que rogar, demostrar su punto, convencer en esta situación era completamente inútil. Le pidió a la directora que la informara sobre la decisión final de las autoridades de tutela. Se despidió y se fue. Fuera estaba nevando. Los copos caían suavemente. A los niños les encantaba este tipo de nieve. Ella solía salir a pasear en este clima con Daniel y era maravilloso. Y luego soñaba con caminar así con Gaby. Hoy podrían haber dado un paseo, atrapando copos de nieve con la lengua, admirando los árboles cubiertos de nieve. Podría haberle advertido a su hijo que no jugara demasiado tiempo en la nieve, pero ella caminaba sola ahora. La nieve cubre sus hombros encorvados, se adhiere a sus pestañas, se derrite mezclándose con las lágrimas que ahora parece no tener la necesidad de contener. Su maquillaje se emborronaba corriendo por sus mejillas. Bueno, que lo haga. ¿Quién podría verla ahora? ¿A quién le importaría? Margarita se sentó en un banco cubierto de nieve. No tenía fuerzas para seguir adelante. De nuevo vacía, sin esperanza alguna. ¿Por qué pierdo en todas?, preguntó mentalmente levantando los ojos al cielo. ¿Por qué me quitan todo? Sería mejor no dar nada, ya que no tendré que perder hasta la última cosa. Bajó la cabeza cubriendo su rostro con las manos. Se sentó en silencio, cubierta de nieve. «Señorita, ¿se siente mal? ¿Puedo ayudarla en algo?» Una agradable voz masculina sonó a su alrededor. Ahora llega el compasivo. Me compadecerá, me consolará y luego, quién sabe qué, tal vez algo funcione. Te equivocas, señor, dijo la mujer levantando la cabeza. No soy una señorita y no tenemos nada de qué hablar y no me ayudarás en nada. Nadie me ayudará más. Quería levantarse, pero todavía no tenía fuerzas. El desconocido, un hombre de mediana edad, le entregó un paquete de servilletas de papel. Bueno, ese fue un gesto de simpatía, y Margarita aceptó las servilletas con gratitud. Empezó a arreglarse y el hombre seguía allí, parado cerca.
¿Qué te ha pasado? Lo siento, no quiero escarbar en tu alma, pero te estás haciendo demasiado daño. ¿Vale la pena? A menudo las personas pasan por cosas, y después de algún tiempo mirando hacia atrás se dan cuenta que los problemas no valían la pena. Todo es solucionable, todo se puede arreglar. No todo, lo siento, pero mis problemas son tales que no puedes llamarlos solucionables o reparables. Si no quieres escuchar algo absolutamente desesperado, es mejor que te des la vuelta y sigas con tu propio camino. Muchas gracias por las servilletas. Considera que ya has ganado algunos puntos de karma. Finalmente se levantó del banco, caminó por la calle pensando que el hombre se detendría, pero no lo hizo. Caminó detrás de ella. La nieve seguía cayendo, había silencio y nada impedía que hablaran. No, lo siento, ahora no puedo simplemente darme la vuelta y marcharme, dijo el hombre con firmeza. Tengo que escuchar y averiguar qué pasó. Créeme, a veces hablar de tus problemas ya es la mitad de la solución. Confía en mí, no es simple curiosidad. Bueno, está bien, digamos que eres un sacerdote o un mago o un terapeuta moderno que cree que cualquier problema puede tener solución al hablar y conversar. Lo repetiré, si en algún momento de mi historia te das la vuelta y te alejas apresuradamente, no te consideraré un cobarde o un fugitivo. No estás obligado a escuchar tales confesiones. Entonces comenzaré. Hace 5 años murió mi hijo, el único, el amado, la persona más maravillosa. Me quedé completamente sola. ¿Cómo sugieres que arregle eso? Correcto, no puedo, seguí viva. Durante 5 años de alguna manera respiré, me levanté por la mañana, fui a trabajar. Mi esposo me dejó justo después del funeral. Consideró que nuestra unión estaba agotada. No sé cómo está viviendo ahora, no me interesa eso. Durante 5 años viví mi vida, me cambié de trabajo a otro en el que necesitaba interactuar menos con las personas, donde no tenía que preocuparme por mi apariencia ni contagiarlos con mi infelicidad, pero incluso ese trabajo terminó. Me despidieron. En cuanto a mi esposo, como ya he dicho, lo olvidé. Recientemente logré encontrar un trabajo y ahora resulta que esto tampoco me hace falta porque hace algún tiempo parecía que podía seguir adelante y ser necesaria. Conocí a un niño huérfano cuyos padres murieron. De alguna manera de inmediato nos hicimos amigos e incluso nos quisimos. Casi decidí adoptarlo. Todos los documentos se recopilaron, el apartamento estaba en orden y listo para conocer al joven nuevo propietario. Todo parecía estar bien. Podría empezar de nuevo y ser feliz. Bueno, sí, probablemente, pero a juzgar por tu estado de ánimo, algo salió mal. Escucha, hay un buen café allá. Vamos, continuemos nuestra conversación allí. No nos quedemos congelados. Aunque sinceramente no hace tanto frío, el clima hoy está maravilloso. Sí, algo lo impidió. Continuó Margarita mientras se sentaban en el café en la mesa y hacían su pedido. Con mi Gaby, sí, ya lo consideraba mío. De repente apareció un pariente de sangre. No estaba cerca desde que murieron los padres del niño, o tal vez antes. No sé, Gaby mismo no lo recuerda. Y ahora de repente apareció y quiere llevárselo. Y todas las ventajas están de su lado ya que es un pariente de sangre. Gaby aún no tiene 10 años, así que su opinión no cuenta, es demasiado joven. Y a mí se me considera una completa desconocida a esta historia, una mujer lejana. Quería adoptarlo, pero no funcionó. Y ahora ni siquiera veré al niño al que me he encariñado tanto. La voz de Margarita volvió a temblar. Sentía que pronto volvería a llorar. Las lágrimas no ayudaban en nada. Nada ayudaba en los problemas. Bueno, ¿por qué no se encontrarán? Tal vez ese tío no te prohíba verlo. Él vive en otra ciudad y no está claro si necesitará estos encuentros. Tal vez él mismo quiera adoptar al niño. En otras palabras, convertirse en su padre y tenga una esposa o una prometida dispuesta a convertirse en su madre. Así que, nuevamente, soy un elemento innecesario. Necesitas hablar con el tío sobre eso. Es otra ciudad, no otro país. Aún pueden encontrarse y llegar allí lleva menos de un día. ¿Cómo lo sabes? Margarita se sorprendió. Bueno, yo soy ese tío. Andrés es mi nombre. Perdona por no haberme presentado de inmediato, pero ni siquiera yo entendí de inmediato quién eras y de qué iba la conversación. No dejaré que tú y Gaby se separen para siempre, te lo prometo. Gracias, pero ¿por qué no tomaste al niño de inmediato? ¿Por qué decidiste aparecer solo ahora? ¿No sabías de la muerte de sus padres que pusieron al niño en un orfanato? Por supuesto que lo sabía, desde el principio sabía que debía hacerlo.
Pero también tenía circunstancias, ¿entiendes? Desfavorablemente no todo depende de nosotros y nuestros deseos. Seguro que tú misma lo sabes. Mis circunstancias no fueron tan trágicas como las tuyas, pero aún así no podía adoptar a un niño. Estaba pasando por un divorcio con mi esposa, en realidad. El divorcio fue difícil. Vivimos juntos durante 15 años, sin hijos. En realidad no había nada. Ni siquiera sé por qué vivimos juntos. Luego nos dimos cuenta de que no podíamos soportarnos ni amarnos. Decidimos divorciarnos. El divorcio, repito, no fue nada fácil. Además, el intercambio de apartamento. Viví solo durante medio año. Finalmente todo se aclaró. Hay un apartamento bastante adecuado para que viva un niño. Gaby es mi único pariente. Así es como resulta. Su padre era mi hermano menor de sangre. Ahora, además de Gaby, no tengo a nadie. Y yo no tengo a nadie más que a él. Vivir ahora es completamente inútil. ¿Por qué dices eso? Encontraremos una solución. No digas que no tiene razón vivir. Vive por ti misma, por el recuerdo de tu hijo, por Gaby. Finalmente lo he conocido. El niño solo habla de ti. Veo cuán apegado está a ti. Eres muy importante para él, Margarita. Tal vez no nos conocimos por casualidad. Margarita levantó la vista hacia el hombre y realmente lo observó por primera vez. Aproximadamente de su misma edad, bastante guapo, una persona solitaria. ¿Qué significaba tal vez no nos conocimos por casualidad? Desde su punto de vista sería mejor no conocerle. Mejor si ese tío Andrés nunca hubiera aparecido. ¿Qué podrían idear? ¿Cómo podrían dividir a un niño? ¿Cómo viajarían a las ciudades del otro? Bueno, sí, un viaje de menos de un día, y el boleto probablemente no es tan caro. Tales pensamientos tristes rodeaban a la cabeza de Margarita, pero al mismo tiempo algo completamente diferente crecía en su alma. Ella misma no podía entenderlo. Entiendo, Margarita, en qué estás pensando. No quieres separarte de Gaby, ¿verdad? Y entiendes que verse será bastante tenso ahora. Tienes trabajo, él tendrá escuela. Yo también tengo trabajo, por cierto. Ni siquiera podremos visitarnos una vez a la semana. Y para las personas que se aprecian, encontrarse una vez al mes es muy poco. Tal vez debería mudarme a tu ciudad. No tengo mucho que me retenga allá. Soy originario de aquí. Me mudé allí por trabajo. Sí, el trabajo es muy importante, pero podría encontrar un lugar igual de bueno aquí. Era evidente que Andrés estaba lidiando con sus pensamientos, tratando de encontrar una solución viable. «Permíteme ofrecer mi versión entonces», dijo Margarita. «Solo escucha, por favor, no me interrumpas. Olvida la idea de llevarte al niño. Creo que Gaby mismo no estará de acuerdo y nada cambiará para ti. Seguirá siendo su tío, su pariente de sangre, y yo me convertiré en su madre adoptiva. Luego podemos empezar a pensar en la vivienda, las visitas, la comunicación. Si te mudas a nuestra ciudad o yo a la tuya, también es posible, aunque más complicado. Pero por el bien del niño estoy dispuesta a cualquier cosa, y con el tiempo creo que la situación se normalizaría. ¿Cómo puedo dejarlo ir de repente?» Andrés no podía entenderlo. «No lo estarás abandonando, el niño vivirá conmigo, es joven. En este momento necesita más una madre que un padre, ¿no es así? Después de todo, tengo experiencia con un niño de su edad, y puedes visitarlo en cualquier momento. No me opondré, te lo juro. Y cuando Gaby crezca un poco, tal vez quiera vivir contigo él mismo, y yo, nuevamente, no me opondré». «¿Crees que esa es una opción?», preguntó el hombre desconcertado. «¿Por qué no? Te estoy agradecida por no querer separarnos, incluso estando dispuesto a mudarte por ello, pero piensa por un momento cuánto tiempo y esfuerzo tomaría, y el niño seguiría viviendo en el orfanato, y si no implica mudarse, entonces terminará tal como dije inicialmente, conmigo siendo una completa desconocida para Gaby». «Tal vez tengas razón, pero también es difícil para mí retirarme de repente de la idea de llevarme a mi sobrino. Creo que deberíamos hacer esto. Hablemos con Gabriel juntos, expliquémosle la situación. Creo que mi versión le gustará más». «Sí, tienes razón. Probablemente debemos hablar con Gabriel mismo». A la mañana siguiente se dirigieron al orfanato. Esta vez se permitió la entrada de ambos candidatos para adoptar al niño. Llamaron a Gabriel. Al ver a su tío y a la tía Mara, se precipitó hacia ellos extendiendo los brazos para abrazarlos, abrazándolos a ambos. «Los dos vinieron al mismo tiempo, es genial.
Quería que vinieran los dos juntos. Luego se calló desconcertado. Tía Mara, ¿sabes que el tío Andy también quiere llevarme con él? Lo sé, Gaby, pero hablemos de eso un poco más tarde. Vamos, salgamos todos a dar un paseo juntos. Hay tanta nieve acumulada, respondió Margarita. Tuvieron un paseo maravilloso y decidieron tener una conversación seria en una cafetería. Durante el paseo, Gaby, distraído de sus pensamientos serios, volvió a desconcentrarse. Con grandes ojos miró interrogante de un adulto al otro, pero no se apresuró a hacer preguntas. Cuando el niño merendó, Margarita inició la difícil conversación. Gaby, tu tío y yo estamos pensando en quién estará contigo ahora. Tú me conoces mejor y yo ya tengo un hogar, pero Andrés es tu verdadero tío, tu pariente más cercano. Entonces, tía Mara, ¿me estás rechazando? Los ojos de Gaby se llenaron de lágrimas. No, nunca te rechazaré. Solo entiende, no puedes vivir en dos lugares a la vez, ¿verdad? Por eso vinimos juntos, para preguntarte con quién te gustaría vivir. Los dos te queremos mucho. Los dos te necesitamos, pero la decisión final es tuya, dijo Margarita finalmente, y ambos adultos se sintieron avergonzados por tener al niño en esa posición. Gaby se quedó allí desconcertado, desviando su mirada entre el hombre y la mujer. No sabía cómo responder. No sé a quién elegir, no quiero elegir, dijo finalmente con lágrimas brotando de sus ojos. Está bien, cálmate, dijo Andrés. Si planeo mudarme a esta ciudad de todos modos, ¿por qué no intercambiamos nuestros dos apartamentos por uno más grande? De esa manera todo sería genial. ¡Hurra! ¡Esa es una idea genial que se te ocurrió! Gaby se animó de inmediato. Y estaremos juntos como una familia, tía Mara. ¿Estás de acuerdo con esto? Por supuesto. Margarita estuvo de acuerdo, un poco desconcertada. No es algo que se pueda hacer rápidamente, no te preocupes. Margarita no estaba tan optimista, pero no queriendo preocupar al niño, sonrió y estuvo de acuerdo con todo lo que dijo el hombre. Después de dejar a Gaby en el orfanato, los adultos intercambiaron miradas. Probablemente prometí algo que no debía, ¿verdad?, preguntó Andrés avergonzado. No lo sé, fue necesario tranquilizar a Gaby, por supuesto, pero ¿cómo vas a arreglártelas ahora? No lo sé y debería. La idea en realidad no es tan descabellada. En cualquier caso, podría pasar un tiempo antes de que se implemente y veremos cómo van las cosas desde allí. Sí, probablemente tienes razón. Tu plan fue tan inesperado que me desconcerté un poco. Necesito concentrarme en la adopción y todo lo demás. Dejar que se desarrolle como deba. Les llevó bastante tiempo que sus planes se materializaran. La adopción de Gaby fue la parte más rápida. Margarita se preparó bien y pronto se convirtió en la madre oficial del niño del que se había hecho amigo de una manera tan inusual. Sin embargo, lidiar con el resto resultó mucho más prolongado. Pero después de 2 años, Margarita, Andrés y Gaby ya vivían en un amplio apartamento de 4 habitaciones como una familia completa y normal. Una familia unida y feliz. Margarita y Andrés se casaron, convirtiéndose oficialmente en los padres de Gaby, un papel al que gradualmente se estaban acostumbrando. Cada uno de ellos había experimentado pérdidas sustanciales, lo que les enseñó a valorar la familia, el parentesco, las buenas relaciones y por supuesto el uno al otro. Margarita se preparaba para celebrar su cumpleaños número 45. El regalo principal y más querido fue una tarjeta de Gaby en la que estaba escrito «Mamá, te quiero». Él la llamó mamá por primera vez. Mara colocó la tarjeta en el estante junto a la que encontró entre las pertenencias de Daniel. «Todo está bien con nosotros ahora, ¿verdad?», le dijo a su hijo mayor. «¿Y tú eres feliz, mi querido?». Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.